Razón, eliminación, sustitución, o sustitución versus eliminación. Para preparar este tutorial me estoy basando en la página 354 del tomo 2 del libro del profesor Soto. Bueno, ya saben, porque creo que lo hemos visto en otros tutoriales, que los derivados halogenados en medios básicos, no en cualquier reacción, hace falta que el medio sea básico, porque si en vez de ser OH es una molécula de agua, esto que les estoy contando no tiene nada que hacer. En medios básicos, los derivados halogenados entran en competencia dos reacciones, la sustitución versus eliminación. Y el que predomine la sustitución sobre la eliminación está marcado por una serie de factores. La naturaleza del haluro, que puede ser primario, secundario o terciario, la molecularidad que ustedes provoquen, que sea 1 o 2, la temperatura y la basicidad del nucleófilo. Bien, los factores que para ustedes van a ser más claros, en primer lugar, son la naturaleza del derivado halogenado. Si a ustedes les dan un derivado halogenado que es primario, con un buen acceso dorsal, la reacción de predominio es la reacción de sustitución contra la reacción de eliminación. Piensen que aquí el reactivo que les he puesto, que les estoy enseñando, es un agrupamiento hidroxilo, que el agrupamiento hidroxilo, si ataca al carbono, es decir, como nucleófilo, desarrollará el proceso de sustitución. Pero si lo que hace es intentar captar el protón del carbono vecino, desarrollará el proceso lateral de eliminación. Quiero que vean que en ese caso la reacción de sustitución predomina claramente sobre la eliminación. Bien, si nosotros quitáramos uno de estos hidrógenos y se lo sustituyéramos por un agrupamiento metilo, pues nuestro derivado halogenado ha dejado de ser primario para transformarse en un derivado halogenado secundario. En el derivado halogenado secundario, la tendencia a sustituir disminuye y en cambio aumenta la tendencia a eliminar. Les insisto mucho en medio alcalino. Por eso, la razón de sustitución-eliminación sería algo similar a esto, donde el proceso de sustitución y el proceso de eliminación se están equilibrando y nos aparece una mezcla de ambos compuestos, el producto de sustitución y de eliminación. Y todavía podemos quitar el hidrógeno que resta e introducir un último agrupamiento metilo, con lo que el acceso dorsal se encuentra impedido y en este caso ya el ataque, la sustitución se hace minoritaria porque lo que predomina en este tipo de derivados halogenados va a ser la reacción de eliminación sobre el producto de sustitución. Es decir, a medida que el derivado halogenado va pasando de primario a secundario y de secundario a terciario, el porcentaje de producto de sustitución disminuye, pero a cambio el producto de eliminación aumenta. Esto es uno de los parámetros que van a considerar como interesante y muy importante y muy de examen. La molecularidad, entiendo que lo podemos dejar de momento. La temperatura, si es alta, la temperatura alta favorece la eliminación, la temperatura baja favorece la sustitución. Y por último, querría hablarles de la naturaleza de la basicidad del nucleófilo. Nosotros vamos a manejar tres tipos de reactivos, tres tipos de nucleófilos. Los nucleófilos poco básicos, les he traído el ioduro y el agrupamiento SH, el agrupamiento mercapto. Los nucleófilos con basicidad, y les he traído, por ejemplo, un agrupamiento cianuro, que es uno muy típico. Y como nucleófilos sin basicidad, les he traído esta molécula, que es un tanto espectacular, que es un agrupamiento nitrógeno con dos agrupamientos isopropil. Es, por tanto, el disopropil amiduro de, bueno, ustedes se imaginan, pues no sé, un litio, y si se imaginan una carga negativa y un litio compensando esa carga, tendrían el famoso LDA, diisopropil amiduro de litio.
Esto es una gran base, pero que no puede atacar como nucleófilo. Vamos a analizar cada caso y lo verán ustedes muy claro. Miren, el ion yoduro es la base conjugada del ácido iodídrico. El ácido iodídrico es un ácido poderoso, por tanto su base conjugada es débil. Si es una base débil, pues no tiene mucha tendencia a soltar el protón que hace un momento soltó cuando era ácido iodídrico. Luego estamos ante un gran nucleófilo porque tiene mucho radio atómico, existe mucha disponibilidad de los electrones de la última capa porque están muy alejadas. Luego tenemos un gran nucleófilo, pero es muy débil como base. Otro tanto le sucede al grupo mercapto. El grupo mercapto, el azufre está debajo del oxígeno en la tabla periódica, por tanto estamos hablando de la base conjugada del ácido sulfídrico. El ácido sulfídrico, bueno, evidentemente no es tan ácido como el ácido iodídrico, y la base conjugada también la tenemos que presenta poca basicidad y presenta buena nucleofilia. Si nos vamos a la estructura número 3, tenemos el grupo cianuro. El grupo cianuro es la base conjugada del ácido cianhídrico. Tenemos que el ácido cianhídrico ya no es un ácido tan fuerte, por tanto su base conjugada es más fuerte y además es un buen nucleófilo. Este tipo de reactivos es el que produce la competencia entre la sustitución y la eliminación, porque este tipo de reactivos, el ioduro, el SH, son nucleófilos, pero no son bases. Por tanto, tienden a atacar al átomo de carbono, tienden a atacar como nucleófilos, pero no tienden a coger un hidrógeno del carbono vecino, porque no son bases, como hemos dicho, no tienen apenas basicidad. En cambio, en el cianuro ya conviven los dos aspectos. Existe nucleofilia, tendencia a atacar al carbono deficitario, y basicidad, tendencia a coger un hidrógeno de la posición vecina. Por tanto, este tipo de reactivos es el que nos da la competencia entre sustituir e eliminar. Si ustedes emplean como molécula para estudiar la reacción o la competencia, sustitución, eliminación, emplean el LDA, el diisopropilamiduro de litio, entiendan que esto es un nucleófilo que no tiene capacidad de acceso a ese carbono. Por tanto, lo que va a pretender va a ser coger un hidrógeno desarrollando, lógicamente, la reacción de eliminación. En la química orgánica van a utilizar muchísimo el LDA, el diisopropilamiduro de litio, como medio para desprotonar, para coger hidrógenos en las cadenas carbonadas.